Soy Leandro Merlo. En esta oportunidad para el Colegio de Abogados de Mercedes vamos a dar un curso online sobre los derechos que tiene el cónyuge supérstite sobre la vivienda familiar. La vivienda familiar o, como también se suele llamar, el hogar conyugal, el último domicilio del causante. Vamos a ver que en oportunidad de asesorar a un cliente, a una clienta, al viudo o a la viuda, respecto a los derechos que tiene en relación a la vivienda que estaba habitando con el causante, vamos a ver que se abren un número bastante amplio de posibilidades. Y acá va a haber que analizar qué es más conveniente y qué quiere el cliente. Porque en relación a esto, tenemos una serie de derechos, una serie de supuestos que vamos a analizar a partir de ahora. Vamos a analizar primero unas breves nociones o repasos sobre la ley aplicable, el derecho de opción y en realidad la aceptación de la herencia, qué hechos motivan que se acepte la herencia en relación a la vivienda, y después los derechos que tiene el cónyuge sobre esta. Y vamos a ver que los derechos se superponen, el código no es muy claro al respecto, entonces vamos a analizar brevemente estas cuestiones. La ley aplicable, alguna noción de partición, determinar la vivienda del causante, a qué se refiere el código cuando habla de vivienda del causante, la aceptación de la herencia, distintas indivisiones forzosas, derecho real de habitación, la cuestión del divorcio, el divorcio que precedió a la muerte del causante, cuestiones relativas ya a la partición. Y derechos también que tienen los otros herederos en relación a este cónyuge supérstite que está habitando la vivienda del causante. Entonces vamos a ir analizando estos supuestos. Yo voy a presentarles algunas, o voy a mostrarles algunas presentaciones acá a mi costado. Ustedes pueden pausar el video, analizar los supuestos. Yo no los quiero aburrir leyendo las presentaciones ni artículos del código, pero ustedes van a poder pausar el video, analizarlo y después retomarlo en todo caso con algún comentario o explicación que podamos dar. Entonces, tengamos en cuenta primero que la ley aplicable a las sucesiones, y esto es fundamental, porque alguno podría pensar que el artículo 7 del Código Civil se aplica automáticamente y aplicamos el nuevo código o el Código Civil y Comercial a todas las sucesiones o a todas las sucesiones sí que hay que iniciar en relación a personas que fallecieron de aquí hacia atrás. Y no es así, hay que hacer el corte en el 1 de agosto del 2015, que es cuando se sanciona el Código Civil y Comercial, o cuando entra en vigencia. Entonces, las personas que fallecieron del 1 de agosto del 2015 hacia acá, se les va a aplicar el código, obviamente si vivieron o su último domicilio fue en el país, se les aplica el Código Civil y Comercial. Si fallecieron hasta el 31 de agosto del 2015, se les aplica el Código Civil. Y esto es importante porque tenemos dos plazos de aceptaciones distintos de la herencia. Si a la persona, al causante, se le aplica el Código Civil, se van a aplicar los 20 años de plazo. Sus herederos van a tener 20 años de plazo para aceptar la herencia. En cambio, si se aplica el Código Civil y Comercial, vamos a tener un plazo mucho más corto, la mitad de 10 años. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. ¿En qué momento murió el causante para aplicar uno u otro código? Y esto no solo en relación al plazo de aceptación, sino en relación a todo lo que vamos a ver ahora. Institutos nuevos se van a aplicar a sucesiones iniciadas con ley aplicable a partir del 1 de agosto del 2015. Esto no quiere decir que en algún juzgado o algún juez o algún abogado pueda plantear la posibilidad, tomando el artículo 7, que si bien no se aplica, tomar la posibilidad de, a la partición, aplicarle algún instituto o querer ejercer algún derecho relativo a la partición o algún instituto relativo a la partición contenido en el Código Nuevo. Porque algunos dicen que, bueno, a la muerte se le aplica el Código Viejo si murió antes del 2015, de agosto del 2015, pero la partición, como es un efecto, una consecuencia derivada de la muerte, ya sea las relaciones patrimoniales, se les podría aplicar el Código Nuevo. Bueno, esto ténganlo en cuenta. Técnicamente considero que no es así, pero podría uno echar mano, por ejemplo, y lo vamos a ver en un rato, a la licitación. Avanzamos un poquito. Brevemente el concepto de partición que yo les dejo aquí para que ustedes puedan pausarlo y leerlo detenidamente, de Vidal Tacchini, un concepto ya clásico.
Diríamos que la partición es este acto jurídico contable que pone fin o impide la comunidad hereditaria, el nacimiento de la comunidad hereditaria. ¿En qué caso lo impide? Bueno, una indivisión impuesta por testamento por el causante. Fallece el causante y si hay más de un heredero, no va a haber comunidad hereditaria. En este caso vamos a limitarnos al supuesto de el límite que impone o que solicita el cónyuge supérstite. Pero esta partición entonces lo que va a hacer es poner fin a la comunidad hereditaria como la conocemos. Tengamos en cuenta que la inscripción de declaratorias de herederos no ponen fin a la comunidad hereditaria, sino que es necesario hacer una partición judicial, mixta o privada. Breves conceptos para que ustedes vayan teniendo en cuenta. Esta partición tiene la característica de ser imprescriptible, es forzosa y obligatoria, salvo los supuestos de indivisión, y obviamente que es declarativa y retroactiva. ¿Por qué? Porque se va a considerar que los herederos van a ser titulares, valga la redundancia, o dueños a título singular de los bienes que se le adjudican con efecto retroactivo a la muerte del causante. Avanzamos un poquito entonces. ¿Con quién puede solicitarla? Los legitimados para pedirla. Cualquier copropietario, cesionarios, acreedores, beneficiarios delegados o cargos. Cualquier persona que tenga interés en que los bienes pasen a manos, por decirlo más vulgarmente, pero que se adjudiquen a título singular a los herederos. Cualquier persona legitimada de estas que ustedes están viendo pueden pedir la partición de los bienes. Llegado a este punto, este breve y rápido repaso, vamos a ver que el primer problema que tenemos cuando esta clienta viene y nos dice, bueno, me quiero quedar viviendo en la casa que era de mi marido, de mi mujer, quiero quedarme con la casa, quiero venderla, quiero que no se toque, esto en términos como nos plantean los clientes, vamos a ver que primero tenemos que definir qué es vivienda conyugal, qué es hogar conyugal, qué es vivienda familiar, cuál es el último domicilio del causante. ¿Por qué? Bueno, porque el código, ya sea en la parte de familia como en la de sucesiones, se refiere con todos estos términos que ustedes están viendo, indistintamente a esta vivienda o este inmueble generalmente que queremos nosotros o respecto del cual queremos que nuestro cliente ejerza algún derecho. Esto de quedarse con, que no se toque, venderlo, quedarme viviendo gratis. Estas inquietudes que transmiten los clientes son las que vamos después a tener que subsumir en los distintos institutos que nos provee el código. Otra cuestión que no está clara es qué es vivienda familiar. El código no la define. Cuando nosotros pensamos en estos derechos que vamos a querer ejercer, estamos pensando en el último domicilio del causante donde vivió con el viudo o la viuda. La última vivienda del causante. Después ubicaremos si es vivienda familiar, si fue el hogar conyugal, si fue vivienda familiar, si fue la última residencia, el último domicilio. Para hilar fino después hay tiempo, pero tenemos en claro que queremos decirle a nuestro cliente que esa casa, ese departamento no se va a poder vender por determinado tiempo, se lo va a quedar, se puede quedar viviendo tranquilo ahí sin que nadie le reclame nada. Entonces vamos a ver, en principio entonces, qué quiere el cliente. Un tema muy importante, que es algo novedoso en el código nuevo. El hecho de quedarse viviendo por más de un año en la vivienda familiar o en el hogar conyugal, o todos estos conceptos que estuvimos dando, el hecho de quedarse viviendo, y esto aplica para cualquier vivienda, para cualquier heredero, pero en el caso del cónyuge supérstite, si se quedó viviendo en lo que fue el hogar conyugal, por más de un año, esto implica la aceptación de la herencia. Así que cuidado porque puede haber una herencia que no se quiera aceptar, que se quiera renunciar o que se quiera ceder a un tercero o a algún hijo los derechos hereditarios, porque no conviene, porque hay deudas, porque no se quiere uno meter en gastos, por distintos motivos. Entonces cuidado porque esto hace que se acepte la herencia. Vamos a ir viendo entonces los supuestos que el código me permite echar mano para reclamar un derecho respecto a esta vivienda. El primer supuesto es la indivisión forzosa. Indivisión forzosa que puede solicitar
el cónyuge supérstite respecto, qué bien. Y acá empezamos con uno de los conceptos del código. Respecto a la vivienda que ha sido residencia habitual de los cónyuges. Sería el hogar conyugal, como lo conocemos clásicamente. Pero para poder solicitar la indivisión tiene que haber construido, total o parcialmente, o comprado esa vivienda con fondos gananciales. Este es el requisito para pedir la indivisión. El código me dice que, o pareciera ser, que es, o en realidad es, vitalicio, porque dice mientras él sobreviva. Entonces es un derecho, no confundir con el derecho real de habitación. Esto es una indivisión forzosa. Por el plazo que se fije, los herederos no van a poder solicitar la partición. Pero el requisito es que haya adquirido, total o parcialmente, o participado en la construcción con fondos gananciales. La pregunta es, ¿se justifica solicitar esta indivisión cuando yo tengo que probar en un juicio ordinario si compré, no compré, construí, con qué fondo, las boletas, los aportes? Cuando en realidad también, o en realidad el código no me exime de pagarle un canon locativo a los demás? ¿Se justifica cuando en realidad yo tengo un derecho real de habitación vitalicio y gratuito, como vamos a ver en un rato? Yo creo que es meterse en un terreno de prueba y demás cuando yo puedo alegar directamente el derecho real vitalicio y gratuito. Pero bueno, acá tenemos un instituto. Vamos a ver que el código no está sistematizado, todos estos derechos del cónyuge supérstite, por eso tratamos hoy en este video de ordenarlos un poquito. Como les decía, hay un derecho real de habitación vitalicio y gratuito, que nos da el Código Civil y Comercial a favor del cónyuge supérstite. Es mucho más amplio que lo que contiene el Código Civil, que puede llegar a resultar aplicable o puede venir en curso un derecho real de habitación con la sanción del nuevo código. Este derecho real de habitación, vitalicio y gratuito, opera de pleno derecho. No hay que iniciar ningún juicio. El único requisito es que sea un inmueble propiedad del causante, que haya sido el último domicilio conyugal y que no esté en condominio con otras personas. Es automático, de pleno derecho. Simplemente, frente a algún reclamo de algún heredero para incluirlo en la partición o pidiendo algún canon locativo o cualquier reclamo, el cónyuge solamente dirá, bueno, yo ejerzo mi derecho real de habitación. No tiene que concederlo el juez. Quizá lo declara como por vía de excepción o en algún tipo de planteo, pero no hace falta solicitarlo y que el juez lo conceda, no hay que probar nada. Entonces, decíamos hace un rato, teniendo este derecho, ¿por qué me voy a meter en un juicio para probar mis aportes y demás? Este derecho es mucho más amplio y se lo critica, ahora vamos a criticarlo, en realidad quiero primero hablar de los caracteres. Estuve mencionándolos recién, operan de pleno derecho. Esto es importante. No lo extingue el nuevo matrimonio ni la convivencia del cónyuge supérstite con un tercero. En el código anterior, en el Código Civil, el concubinato o el nuevo matrimonio hacía cesar este derecho y tenía un límite para solicitarlo que no podía exceder el valor que establecía la ley de bien de familia. Acá no hay ningún límite. Los requisitos son los que vimos recién. Último, el hogar conyugal, pleno derecho, no hay que alegar nada. Puede ser una mansión que esto procede lo mismo. Entonces la crítica, era lo que yo les quería comentar, es que esto parecería excesivo, ¿no? Parecería excesivo. ¿Cuándo se extingue entonces? Se extingue. Si es vitalicio y gratuito, no hay muchas opciones para que se extinga, salvo la renuncia a la herencia que haga el cónyuge, el fallecimiento del supérstite, esta persona que se quedó viviendo haciendo uso de este derecho, al fallecer no lo transmite a sus herederos. Se extingue con su fallecimiento. O en el caso de no hacer uso, estamos pensando que quizá se puede hacer una analogía con la extinción del usufructo. Si lo solicitó o en realidad lo opuso
y dejó de usar, abandonó la vivienda por más de 10 años, podría decirse que quedó extinguido. Si no, va a ser vitalicio y no va a tener otro límite. Entonces, esto parecería excesivo, podría mejorarse, claro. Habría que, y esto lo planteamos en algunas jornadas nacionales y se ha votado a favor en La Plata, me acuerdo, en la cual planteábamos que si hay nuevas nupcias o una unión de hecho, convivencia, debería cesar, porque ahí ya se modificarían las circunstancias o esta finalidad asistencial de otorgarle el uso vitalicio y gratuito. Máxime si hay otra persona viviendo en esa propiedad. Otro límite que podría ponerse es, no sé si ya un límite fijo como la ley de bien de familia, hoy las normativas de vivienda del código, sino establecer que debería cesar en el caso que exceda con creces las necesidades del cónyuge supérstite, o si tiene otros bienes. Parecería que no tiene sentido si tiene 5 dormitorios para él solo, me parece que es excesivo cuando quizá hay otro heredero que no tiene vivienda o está esperando dividir ese bien para poder comprarse algo. Entonces, podría mejorarse, claro que sí. Hasta acá entonces, dos cuestiones relativas al uso o a la indivisión de ese bien. Podría pasar también que hubo un divorcio previo, hubo un divorcio previo, cónyuges o excónyuges ya divorciados, y fallece uno de ellos. Pero en el trámite de divorcio se le adjudicó el uso exclusivo del bien a uno de los cónyuges. Fíjense que hay dos posibilidades. La atribución de uso que establece el nuevo código en los divorcios y la atribución de uso que establecía el código anterior para los divorcios culpables, en los cuales hay un inocente y un culpable. El inocente podía solicitar que el bien en el cual el hogar conyugal no sea dividido ni partido si le causaba un perjuicio. Y en ese caso, ¿qué ocurría? ¿O qué puede ocurrir? Que alguien esté utilizando o haciendo uso de ese bien desde el 2013-14 y fallezca el titular o el otro cónyuge, el que no lo está usando, en este año, 2020, 2019, 2018. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo cesa este derecho, este uso? Fíjense entonces primero el código vigente. La vivienda familiar, acá no habla de hogar conyugal, sino vivienda familiar, se puede atribuir en uso a uno de los cónyuges, sea propio o ganancial de cualquiera de los dos. Y el juez va a tener que fijar el plazo de duración. Esto es importante, porque acá podríamos decir, bueno, me quedan 5 años más de espera si soy heredero para decirle al ex cónyuge de mi padre que se vaya del inmueble. O podría hacerlo cesar, podría pedirlo. Esto no está resuelto en el código. El código no resuelve este derecho provisional que también se puede solicitar o en realidad se complementa con las medidas provisionales del artículo 721. Tengan en cuenta que no es una atribución en propiedad, no es que se lo queda en propiedad en una partición de los bienes, sino que es un derecho de uso provisional. Es distinto de la atribución preferencial que también vamos a ver. Como se dan cuenta, es bastante complejo. En realidad, si uno empieza a separar los institutos, se va ubicando. Pero es bastante compleja la superposición de normas y respecto a un solo inmueble, todos los derechos que puedo solicitar como cónyuge supérstite. Entonces, este derecho de uso, esta atribución de uso, cesa por el plazo fijado por el juez si cambian las circunstancias que llevaron a su fijación, por ejemplo, si mejora la fortuna de quien lo está usando, o en las causales de indignidad sucesoria. No dice nada respecto a la muerte, tampoco decía nada respecto a la muerte el código anterior. Entonces, ¿qué se nos ocurre? Parecería ser que con la muerte de quien no está usando esa vivienda, se modifica sustancialmente el derecho. ¿Por qué? Porque acá ya no hay un culpable y un inocente, donde el inocente está usando de algún modo también como una suerte de sanción. No hay tampoco un cónyuge divorciado con la ley vigente
con algún estado de necesidad respecto a ese inmueble exclusivamente, sino que ahora hay herederos que tienen derecho a ese inmueble, a todo porque es propio, a una parte porque es ganancial. Entonces, ¿qué se nos ocurre? Lo que queda claro es que quien está habitando el inmueble no tiene vocación sucesoria, no hereda. ¿Por qué? Porque está divorciado. No surge o no surgió un derecho real de habitación, sino que era un derecho de uso. Algunos podrán plantear que este derecho de uso implicaría una carga en la sucesión, hasta que se cumpla el plazo que fijó el juez. Este también es un interrogante, no lo tenemos claro porque la norma no lo dice y todavía no tenemos jurisprudencia. Lo que sí me queda claro que no cesa de pleno derecho esta atribución de uso. Cesará con el plazo que fijó el juez o haciendo todos estos planteos, quizá con un planteo de abuso de derecho, quizá con un planteo de un mejor derecho por tener vocación sucesoria y quien lo está usando no. Habrá que ser ingeniosos y ver cómo lo planteamos, pero la ley no lo soluciona. Vamos a avanzar entonces con la atribución preferencial. La atribución preferencial es ya no el uso del inmueble, sino quedármelo como cónyuge supérstite, quedármelo a título de dueño en la partición. Una cosa es el uso que yo venía haciendo, sea por atribución preferencial, solicité la indivisión del inmueble y seguí viviendo ahí, la atribución de uso por consecuencia del divorcio, el derecho real de habitación vitalicio y gratuito. Ahí lo estaba usando el inmueble. Acá lo que estoy pidiendo es que se me atribuya en la partición. En esa situación, ¿cuál es el inmueble que me puedo atribuir en la partición? El cónyuge sobreviviente, dice el código, puede pedirlo en ciertos casos. Si tenía en una propiedad la residencia al tiempo de la muerte del causante. También puedo solicitarlo si ejercía alguna actividad en una propiedad, no importa si era dueño o estaba alquilado, que era del causante. Entonces, acá lo que estoy pidiendo es quedarme con ese bien. Y que ustedes dirán, bueno, si ese bien vale más, bueno, tendré que compensar a los otros herederos por el valor. ¿Cuáles son los beneficios? Por el valor, digamos, por la diferencia. Si lo que yo me atribuyo vale más, deberé compensar en la partición a los demás herederos. Los beneficios, bueno, ustedes van a ver que el código trae una serie de institutos, muchos, puntualmente respecto al cónyuge supérstite, algunos, para evitar la partición judicial. Se trata de evitar la partición judicial. Antes, con el código viejo, no nos quedaba mucha alternativa que, en caso de que el partidor no pudiera adjudicar en especie los bienes, se fuera a una subasta. El código nuevo mejora, por más que no esté sistematizado todo esto que estamos viendo, mejora bastante, porque permite, entre otros, la atribución preferencial, la venta judicial, la licitación que también vamos a ver. Entonces, el beneficio es evitar una partición judicial. Acá va a haber un cliente entonces que me diga, yo me lo quiero quedar este bien, no quiero una inhibición durante X años, no quiero tener sujeto a peleas con los demás herederos respecto a algún canon locativo, no quiero estar probando nada, yo me lo quiero quedar porque lo puedo pagar. Y después lo venderé. Entonces va a haber que indagar si esa persona tiene bienes, tiene fondos como para atribuírselo, o simplemente quiere pactar una indivisión, o simplemente quiere vivir ahí el resto de su vida. Entonces, dentro de los beneficios que estuvimos viendo es esto, evitar esta partición judicial, que también, otra alternativa es, para evitarla, la licitación. También puede ser que se quiera licitar un bien. El código me permite licitar cualquier bien. También acá se superponen las normas. Ustedes ven, bueno, ¿por qué voy a licitar si me puedo atribuir en la partición este inmueble que era la vivienda familiar o el hogar conyugal? Simplemente pagando la diferencia. Bueno, a lo mejor pagar esa diferencia es mucho más del valor que yo puedo licitar. ¿Cómo funciona la licitación? El código tiene un solo artículo, que me posibilita licitar cualquiera
de los bienes. Y cualquiera de los bienes puede ser uno de estos, que estamos mencionando, la vivienda familiar o el hogar conyugal. Entonces, si yo quiero quedarme también en la partición con este hogar conyugal y no quiero compensarlo porque vale mucho más quizá que los otros bienes, puedo pedir la licitación. Y en este caso puedo hacer una oferta apenas por encima del valor real o muy por encima del valor real. Tengo que ser cuidadoso porque si me lo adjudico, a sabiendas que los demás herederos no tienen bienes o no tienen fondos para comprarlo, y me lo quiero asegurar, les tendré que pagar a los demás la diferencia de ese valor. Porque el valor del bien real aumenta en la licitación y en la partición va a tener el valor que alcanzó en la licitación. Ejemplo, el bien vale $100.000, yo tengo $200.000 y me quiero asegurar que mi hijo no lo licite porque sé que no llega, ofrezco 200.000 y me lo adjudico. Ustedes pensarán, bueno, me quedé contento. No, le tendré que dar 100.000 a mi hijo. Supongamos que hay que dividir por mitades, no puse un ejemplo así al azar. Entonces hay que ser cuidadosos, porque cuanto mayor valor adquiera el bien en la partición, más voy a tener que pagarle a los demás en proporción a cómo concurren a la herencia. Es otra posibilidad que nos está dando el código para evitar una subasta. La última de las posibilidades es la venta judicial. Esto de la venta judicial aparece ahí perdida en la partición cuando vemos que el perito partidor, que va a aparecer cuando no hay acuerdo entre herederos, cuando hay un heredero menor de edad o incapaz, o cuando algún tercero se opone a la partición privada. En estos casos va a ser necesaria una partición judicial y aparece el perito partidor, ¿no? Este perito partidor, no me voy a extender en el nombramiento y demás, simplemente tengan en cuenta que el principio es que tiene que partir en especie los bienes. El principio es que la partición se hace en especie. Y fíjense que ahí perdido por estos dos artículos que tienen citados, dice, en caso contrario se debe proceder a la venta de los bienes y a la distribución del producto que se obtiene. Es decir, no hay una subasta, tengan en cuenta que no es una subasta judicial, sino que es una venta judicial. Tampoco está establecido el mecanismo. Yo intuyo que se tasará por un valor real el inmueble y que se pondrá a la venta a través del juzgado, publicando edictos, ya no edictos de una subasta, sino edictos de una venta, y de ese modo se podrá comprar en una venta judicial con todas las garantías del caso. Entonces, para terminar, ¿qué derechos tienen los demás herederos frente a todo este abanico de superderechos, digamos, que tiene el cónyuge supérstite? Porque puede pedir, no digo infinidad de cosas, pero demasiadas. Bueno, ante la privación de uso que sufra, nos surge inmediatamente en mente la posibilidad de pedir un canon locativo, pedir un alquiler al cónyuge supérstite. Canon locativo que tradicionalmente pedíamos o solicitábamos cuando había un uso exclusivo de un bien del sucesorio entre cualquier heredero, pero acá tenemos un supuesto especial del cónyuge supérstite, que no en todos los casos va a deber un canon locativo. Piensen en el derecho real de habitación vitalicio y gratuito. Pero fíjense qué dice la norma en términos generales. El heredero debe disfrutar y usar la cosa conforme a su destino y de una medida compatible con el derecho de los demás. Y el que lo usa privativamente está obligado, excepto pacto en contrario, ¿a qué? A pagar una indemnización. Y acá el concepto de indemnización es mucho más amplio que el concepto de canon locativo. La pregunta que surge es, ¿puedo reclamarle daños y perjuicios o solo un alquiler? Canon locativo es un alquiler. Indemnización me remite a las normas generales de reparación. Entonces podríamos plantear un reclamo mucho mayor que un mero canon locativo. Habrá que ver si el heredero que reclama, porque está siendo privado de uso, a raíz de esa privación se le ve frustrado alguna venta, quizá hubo algún acuerdo de partición, algún preacuerdo de partición
y quien continúa habitando el cónyuge supérstite no cumple con desocupar este inmueble y eso le frustra una operación. Bueno, habrá que ver el nexo causal entre esta ocupación, que es legítima, por supuesto. Es legítima, pero, por cierto, priva del uso al otro heredero. Entonces, este concepto de indemnización es lo que estamos viendo ahora. Se remite a las normas generales de responsabilidad civil o es solo un canon locativo. Lo que hay que tener en cuenta es que en los casos en que haya una norma que al cónyuge supérstite le dé la posibilidad de habitar gratuitamente, obviamente el canon locativo no va a proceder. Hay supuestos específicos en los cuales sí, y en general, si no está prohibido, va a estar permitido, con lo cual yo, si la ley no me priva o no me prohíbe reclamar un daño o reclamar una indemnización o un canon locativo, obviamente que voy a poder hacerlo. Conclusiones. Vimos un panorama muy rápido de estos institutos. La idea de este video es un poco sistematizarlos. Ustedes después van a poder analizar las normas puntualmente, detener el video en los puntos que les parezca más relevantes. La idea entonces fue dar una visión y tratar de ordenarnos. Entonces, ¿cuál va a ser el criterio a seguir? Bueno, primero, preguntar al cliente qué quiere. No marearlo, obviamente, con tantas posibilidades, pero decirle, mire, usted puede quedarse viviendo gratis, usted puede comprarlo, usted puede pedir la venta, o usted puede hacer una licitación como cuando se licita un auto y el que pone más dinero se queda al bien, explicándole obviamente todas las consecuencias. Son 3 o 4 posibilidades, quedarse, venderlo o adjudicarse, que va a haber que canalizarla a través de estos institutos que estuvimos viendo. Finalmente, un saludo a todos los matriculados del Colegio de Mercedes, el agradecimiento a las autoridades y al área académica y también a todos quienes están viendo este video. Espero que haya resultado de utilidad y nos encontraremos por este medio o presencialmente cuando esta cuarentena obligatoria, este aislamiento social obligatorio termine y sigamos debatiendo estos temas que son obviamente muy interesantes y pueden dar respuesta a distintas situaciones que nos planteen los clientes. Hasta luego.